Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Hola, Valeria, buenas noches. Bienvenida. Bienvenidos a todos nuevamente, todos los que nos acompañan de manera sincrónica a nuestra sesión de viernes. Como comentamos, a petición de ustedes, vamos a estar haciendo las sesiones los miércoles y los jueves. Los miércoles a las 7, tiempo del centro del país, y los viernes a las 6, tiempo del centro del país. Igualmente, Rosalba, buenas noches, bienvenida. Bienvenidos a todos. Eh, bueno, como saben, la clase anterior estuvimos haciendo, bueno, además de la presentación, estuvimos abordando pues esta presentación que estoy compartiendo aquí con ustedes, donde sintetizo los materiales de la semana, los temas de la semana, y donde los amplío también, ¿sí? Entonces, estuvimos analizando también ahí algunos recursos que les subí al foro de novedades. Tanto es el recurso para conocer y profundizar más acerca de los géneros y los subgéneros literarios, y también subí un esquema acerca de las figuras literarias. Eso lo vamos a revisar hoy, ¿sale? Entonces vamos a continuar donde nos quedamos la sesión anterior, que me parece fue concluyendo el proceso de lectura, ¿sale? Recordarles que pues es muy importante su participación, es muy importante su participación, además de que, de que será, serán tomadas en cuenta, ¿sí? Serán tomadas en cuenta para como participación extra, ¿sale? Entonces, denme un minutito, unos segundos. Aquí siguen ingresando sus compañeros. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Eh, bueno, vamos a minimizar aquí para que no estorbe. Y aquí. Igual pedirles que si en algún momento no me escuchan, o algo sucede, háganmelo saber, por favor. Háganmelo saber aquí en el chat para, bueno, estar atento, ¿sale? Voy a estar atento a él. Si quieren participar, hacer alguna pregunta y demás, pueden hacerlo levantando su mano, ¿sí? Hay que llevar el orden así, de esa manera. Levantas tu mano y te doy la palabra. Puedes escribir también en el chat. Entonces, ya sabes, puedes participar con dudas, puedes participar confirmando lo que se dice, puedes compartir algún ejemplo, hacer algún comentario, ¿sí? Lo que sea. El chiste es participar para poder tener esa asignación extra. Entonces, aquí está el orden de la presentación. Ayer, el miércoles, abordamos, me presenté con ustedes.
Vimos lo que es la literatura y sus marcas de literariedad. Además, abordamos el esquema acerca de los géneros y de los subgéneros literarios. Vimos lo que es el proceso de lectura, este proceso tan importante, ¿verdad? Ya que sabemos que la lectura es uno de los actos más enriquecedores que tenemos nosotros como seres humanos. A través de la lectura adquirimos conocimiento, sabiduría, viajamos a otras épocas, conocemos el arte de otros tiempos, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en el contexto de producción, fondo y forma, elementos de análisis para analizar una obra literaria, lo que es las diferencias entre el lenguaje connotativo y lenguaje denotativo, las figuras retóricas, y por último, pues también daremos espacio para preguntas, dudas, comentarios y demás. Entonces, vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a continuar. Este fue el esquema que analizamos la clase anterior, donde comprendimos que la literatura es una de las 7 bellas artes, ¿sí? Que en la literatura pues se expresan las visiones del mundo, las interpretaciones que hacen los autores. Comprendimos que para analizar un texto pues debemos de conocer lo que es el fondo y lo que es la forma. Son 2 elementos necesarios para poder analizar un texto, el fondo y la forma, fondo contenido, forma físico, fondo interior, forma exterior. ¿Sí? Fondo, el argumento, el tema, forma, el prototipo textual que se utiliza, el tipo de lenguaje. Vimos también lo que es el proceso de lectura, que se da en estas 3 etapas, ¿verdad? Desde, pues, planear, primeramente, mi momento de lectura, un lugar adecuado, una hora adecuada, yo estoy cómodo, me siento bien, no tengo hambre, no tengo sueño, no tengo distractores, está apagado mi celular, está en silencio, ya investigué el contexto de la obra, el contexto del autor, ya me formulé una idea y ahora sí me voy a poner a leer viviendo una experiencia estética, ¿no? Ya decíamos, acompañándome de una bebida, poniendo por ahí algún difusor de aroma, algún incienso, música, música de fondo, música ambiental, música para leer y concentrarse, etcétera. Realizar por lo menos 2 lecturas, una exploratoria, una analítica, y por último, siempre escribir algo después de haber leído. Un reporte de lectura, una síntesis, un esquema, un dibujo, un listado de palabras clave, lo que ustedes gusten, pero siempre es importante que escribamos algo. Muy bien, vamos a ver estos elementos que de igual forma ya los abordamos algunos de ellos, pero bueno, pues vamos a retomarlos. Ya decíamos lo que es fondo. Fondo es contenido, fondo es interior, fondo es el asunto que desarrolla el artista, de lo que trata la obra. Ese es el fondo de una obra literaria, ¿sí? Ese es el fondo, el interior, el contenido, la trama, el argumento, el interior. Y también tenemos el exterior, ¿sí? Cuando hablamos de exterior, hablamos del físico de una obra literaria, eso que vemos a simple vista, esa es la forma en cuanto a forma, y eso es el físico también. ¿Qué entra aquí en la parte de la forma? Principalmente el prototipo textual que se utiliza, por ejemplo,
abordábamos en la sesión anterior que el prototipo textual presente en el género poético es el verso. No necesito leer el poema, no necesito leer ese texto para, con el prototipo textual que se utiliza al ver puros versos, ya sé que estoy frente a un texto poético, a un texto del género poético. Si yo veo que son solo diálogos en cuanto a su forma, en cuanto a su prototipo textual, pues ya sé que estoy frente a una obra del género dramático. Y si veo una narración donde participa un narrador, pues sabemos que esa obra pues pertenece al género narrativo. Esto en cuanto a forma. El autor, sabemos que el autor es la persona que crea la obra. Es distinto el autor al sujeto lírico. El sujeto lírico dentro de la poesía es el equivalente al narrador en la narrativa. El sujeto lírico es la persona que habla en el poema. Puede ser que sea el mismo autor o puede ser que sea un sujeto lírico externo. Puede ser que el sujeto lírico sea el amor mismo, que el amor sea el que está hablando. O por ejemplo, yo varón puedo crear a una niña y esa niña es la que habla en el poema. Y entonces, ¿quién es el sujeto lírico? La niña, el autor yo, pero la niña es la que habla, en realidad la que cuenta la historia. Sí, es un recurso que se tiene similar a lo que es, vuelvo a repetir, el narrador dentro de la narrativa. El contexto de producción es la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra. El contexto familiar, académico, económico, político, cultural, bélico, etcétera, tanto de la obra como del autor. Cuando nosotros conocemos todo esto previo a la lectura, nos formamos una idea de la misma y es mucho más sencillo interpretarla, es mucho más fácil porque entiendo dónde surgió, ya sé por qué el autor se va a expresar de esa manera, por lo que le tocó vivir, por los acontecimientos que le tocó pasar, ¿sí? Entonces, sumamente importante el contexto de producción. Me decía alguna vez algún estudiante, bueno, yo puedo interpretar la obra sin necesidad de conocer el contexto de producción. No tengo ninguna duda, no tengo duda que nosotros podemos leer una obra y podemos interpretarla a como nosotros creemos, ¿no? A nuestra propia, lo llevamos a nuestra propia interpretación, pero regularmente la interpretación que hacemos nosotros de las obras no tiene mucho que ver con lo que en realidad el autor quiso transmitir. ¿Por qué? Como el autor en la literatura utiliza un lenguaje artístico, lo que conocemos como lenguaje metafórico, lenguaje connotativo, lenguaje figurado, pues hay múltiples formas de entenderlo. Justo el arte nos lleva a eso, a desarrollar la imaginación y la creatividad. Entonces, esa es la naturaleza de la literatura. Si yo no tengo un buen punto de partida a través del contexto de producción, me será mucho más difícil realmente poder interpretar la obra con base en lo que el autor quiso transmitir, que a veces es muy distinto de lo que nosotros interpretamos. Y el contexto de recepción es la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra. Entonces, por ejemplo, nosotros en este momento, ¿sí? Un 11 de noviembre del 2022. Y bueno, es importante también que esto lo consideremos porque es muy distinto la
el momento en el que tú vas a leer la obra y en el momento en el que se produjo. Son dos momentos distintos, ¿sale? Son dos momentos distintos y pues esto hace que tengamos que trazar como una especie de línea, ¿no? Que tengamos que trazar una especie de línea y estructurar o tener en claridad que la literatura o que esa obra fue producida en un momento distinto al que nosotros nos encontramos. Y eso pues hace que completamente interpretemos la obra desde otra perspectiva. Aquí están unos elementos que son muy importantes, que de hecho los están utilizando ahora para realizar sus actividades. Es lo que hacemos para poder analizar a fondo un texto literario. Primeramente, ¿qué es el argumento? Cuando se nos pregunta qué es el argumento de una obra, bueno, a grandes rasgos y de manera muy simple y sencilla, es un resumen, es una síntesis de la obra. Podemos conocer el argumento de la obra al responder la pregunta ¿qué sucede en la obra? Ah, pues esta obra trata de un rey que no trata muy bien a su grupo, a su séquito de seguidores y demás, ¿no? O habla de una mujer que duda del amor, que se da cuenta de la dualidad o comparte la dualidad del amor, ¿no? Que cuando ella quiere, no la quieren y cuando la quieren, ella no quiere, por decirlo de alguna manera, tomando un poco la referencia de las obras. Ese es el argumento. Un breve resumen, una breve síntesis de la obra. No necesitamos poner demasiado. Algún párrafo de, no sé, se me ocurre 5 renglones, algo así, 3 renglones. Una síntesis muy general donde nos puedas decir de qué es lo que sucede en la obra. El tema es mucho más concreto, es la idea principal. A veces el tema está relacionado con el título de la obra, no siempre, pero por lo regular. Entonces el tema es la idea principal y se puede conocer con la pregunta, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea central de esta obra? Sí, bueno, pues un hombre, una familia que está en problemas económicos porque el hijo malgasta el dinero de su padre. ¿Sí? La acción, las acciones son tal cual hechos concretos que suceden en la obra. Algunos hechos concretos que sucedan en la obra, momentos, y cómo los puedes ubicar de una manera muy clara, muy concreta, tomando en cuenta la estructura de la obra. ¿Qué pasa al inicio de la obra? ¿Qué pasa en el nudo? ¿Qué pasa en el desenlace? De esa manera puedes agrupar los hechos, acontecimientos tal cual que sucedan, ¿sí? Esa es la acción. En cuanto al tiempo, el tiempo es la duración en la que se presentan los hechos. Puede ser objetivo cronológico cuando tal cual ahí en la obra se presentan las horas, los días, son ahí, están explícitos, ¿sí? Una obra puede ocurrir en un año, en 15, 20, 30, 50 años, en la vida de un personaje, toda la vida de un personaje, o puede ser una obra que solo suceda en un día, en una noche. Las horas, los días, la fecha, la época, es ahí explícita, ¿sí? Y es
hablamos de un tiempo subjetivo o psicológico cuando ese tiempo solo transcurre en la mente del personaje. No se dice, no se habla de un tiempo en específico, no aparece. A veces, por lo regular, no siempre, pero por lo regular el tiempo subjetivo o psicológico a veces está relacionado también con la poesía. A veces en la poesía las horas, los días no son explícitos, ¿sí? También, fíjense, para profundizar aquí un poco más en cuanto al tiempo narrativo, les voy a compartir aquí este Word que tengo aquí, ¿sí? El tiempo responde también, el tiempo narrativo es la perspectiva temporal en la que se sitúa el narrador y es determinante para la historia, ¿sí? Se ha tratado en anteriores artículos la importancia de una buena historia y de los personajes. Por supuesto, la estructura puede cambiar de una novela, pero el tiempo narrativo con el que se escribe y las elecciones que se deben de tomar a la hora de abordar según qué temas resultan esenciales. Entonces, podemos hablar también, son tres elementos que están presentes en el tiempo. Puede ser el tipo de narrador, puede ser un narrador en primera persona, un narrador en segunda persona o un narrador en tercera persona. ¿Sí? Puede ser un narrador mm, intradiegético, un narrador omnisciente, es decir, que conoce todo lo que sucede en la obra. Entonces, por un lado, podemos saber el tiempo, la época también en la que fue escrita la obra, la época, el tipo de narrador también es tomada en cuenta y pues serían esos elementos, ¿sale? Este Word también se los voy a hacer llegar, aquí profundizo en todo lo que es el tiempo, pero pues bueno, con que comprendan esos tres momentos es suficiente. Entonces, responde el tiempo a la persona en la que está narrado, primero, segunda, tercera persona. Responde el tiempo también a la época en la que fue escrita la obra. Esos dos, principalmente, serían esos dos elementos para tomar en cuenta el tiempo, ¿sale? Y ya de ahí nosotros podríamos decir, es un tiempo objetivo o cronológico, tal cual. Es un tiempo objetivo o cronológico. La época está narrado en primera persona. Hay una... la narración es lineal o discontinua. Eso también es parte del tiempo. ¿A qué me refiero? Una narración lineal es aquella en la que se cuenta la historia desde el comienzo hasta el fin. Puede ser una narración discontinua cuando hay saltos atemporales. Yo creo que ustedes se han dado cuenta y les puedo poner ejemplos más que quizás más sencillo en el cine. Fíjense si no, ¿a poco no ha pasado que están viendo una película o van a empezar a ver una película y empieza por el clímax o empieza por una parte del final y luego regresa a todo comenzó, ¿verdad? ¿Eso por qué? Pues para atrapar la atención del lector. Si yo pongo en el inicio de la obra el clímax, pues voy a captar ahí la atención del lector y luego no le cuento todo, nada más atrapo su atención y otra vez, todo comenzó, ¿sí? Ese es un tiempo discontinuo o acronológico, ¿sí? Que no es de manera lineal. Entonces, todo eso podemos expresar ahí en esa parte del tiempo.
Un ejemplo de tiempo subjetivo sería la obra de Julio Cortázar, La noche boca arriba. Exactamente, Valeria, gracias por participar. Así es. Muy bien, vamos con el espacio ahora. El espacio, el lugar, los lugares donde se llevan a cabo los sucesos de la obra, ¿sí? Puede ser, y lo podemos conocer con la interrogante, ¿dónde se desarrolla la obra? Ah, pues la obra se desarrolla en la época medieval, en un castillo, o la obra se realiza en cuanto a su tiempo en una metrópoli, en una ciudad, en un castillo, en un parque, en un pueblo, etcétera. El espacio, el lugar o los lugares donde se llevan a cabo los sucesos de la obra, ¿sí? Los personajes, ¿quiénes son los personajes? Pues son esos seres a través de los cuales el autor cuenta su historia, esos seres a través de los cuales nosotros nos identificamos, ¿no? Con nuestra propia vida. Esos son los personajes, seres iguales a nosotros, con características físicas, psicológicas, sentimentales, emocionales, de todo tipo. Y podemos entender a los personajes de acuerdo a su importancia y su participación dentro de la obra. Hablamos de personajes principales, protagonistas o antagonistas, personajes secundarios que apoyan al desarrollo de la obra, al desarrollo de las acciones de los personajes principales, y un personaje ambiental que aparece por ahí periódicamente, que su participación no es muy significativa dentro de la obra. Esta parte ya la abordamos. Vámonos ahora con el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo, ¿sí? Bien. Estos dos tipos de lenguaje son los más comunes, el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Uno de ellos es el que está presente en la literatura. ¿Quién me dice cuál es el tipo de lenguaje que está presente en la literatura y por qué? ¿Por qué será? Por participación. ¿Quién le gustaría participar? Si alguien quiere participar, doy unos segunditos y si no, continúo. Parece que no. Sale, continuamos entonces. El lenguaje que se utiliza en la literatura es el connotativo. ¿Cuál es el denotativo? Este que estoy utilizando en este momento. Este es el lenguaje denotativo, el lenguaje cotidiano, el lenguaje, bueno, más que cotidiano, el lenguaje objetivo, el lenguaje concreto, preciso, este que utilizo para explicar esta presentación, este es el lenguaje denotativo. Y existe otro tipo de lenguaje, el lenguaje connotativo. Veamos, el connotativo es figurado y el denotativo es objetivo y claro. Y el que se usa en la literatura, pues es el lenguaje figurado, ¿sí? El lenguaje figurado, porque el lenguaje figurado nos orienta a desarrollar más nuestra imaginación y nuestra creatividad. Justo la intención de la literatura es esa, desarrollar la imaginación y la creatividad, de tal suerte que para poder desarrollar esa imaginación y esa creatividad, pues tenemos que utilizar un lenguaje así, que no sea claro. Por ejemplo, para las noticias, para textos científicos, para textos periodísticos, utilizamos un lenguaje denotativo.
tiene que ser claro, tiene que ser objetivo, tiene que ser preciso, ¿sí? En cambio, en la literatura no. En la literatura se busca desarrollar la imaginación y la creatividad. Veamos aquí con ejemplos así bien concretos, bien claros. Vamos a analizar lo que es el corazón de manera denotativa y de manera connotativa. Fíjate bien, con esto te va a quedar ya muy claro. De manera denotativa, el corazón es un órgano muscular que bombea sangre. Ese es el corazón, un órgano muscular que bombea sangre, ¿verdad? Si nos preguntaran qué es el corazón, es esto, de manera concreta, de manera objetiva. De manera artística, de manera figurada, el corazón podríamos decir que es el amor, ¿no? Nosotros relacionamos el amor con el corazón, con el amor, con el ser amado, ¿sí? Ese es el lenguaje figurado, el corazón es amor, ¿no? Veamos la lluvia, una expresión donde utilizamos la lluvia como referencia. De manera denotativa, decimos, la lluvia caía abundantemente. Es claro, es objetivo, es preciso, es un lenguaje denotativo. Ahora digamos, con esta misma referencia, pero de una manera figurada, de una manera connotativa. La lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. La lluvia de sus ojos hace referencia a que estaba llorando, ¿verdad? O eso podemos imaginar. Fíjense cómo el lenguaje connotativo o figurado nos lleva a eso, a imaginar. De manera denotativa, la estrella son astros que poseen luz propia. Y ahora, de manera connotativa, las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento. ¿Puede alguien tener estrellas en los ojos? Literalmente, sabemos que no, ¿verdad? Es de manera figurada, de manera extraordinaria, de manera sublime, de manera estética, de manera bella. Ese es el arte de la palabra, es el lenguaje metafórico, el del cual se apoyan los escritores, pues para poder, vuelvo a repetir, hacer arte con la palabra. A ver, veamos, aquí nos escriben en el chat. Rebeca, buenas noches, apenas. Sí, nos dice Rebeca, apenas que leí el recurso donde venía la información de connotativo, concluí que era el lado sentimental de relacionar las cosas u objetos. Sí, sí, gracias por participar, Rebeca. El lenguaje connotativo, el lenguaje figurado es ese, el lenguaje artístico, ¿sí? Y bueno, ahorita que veamos las figuras literarias, vamos a profundizar en ello, van a conocer todas las figuras que hay. Luego, por último, una expresión igual, de manera denotativa, luz, en torno a la luz. La luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. Eso es de manera denotativa. Ahora, de manera artística o figurada, la luz de la inteligencia humana. ¿Sí? Es figurado esto. Es figurado, no es literal. ¿Sale? Ok, ahorita vamos a poner más ejemplos. Como saben, dividimos nuestra sesión en dos. Está por cortarse esta sesión. Entonces, voy a terminarla y ingresamos con el mismo enlace, tal cual como ingresamos a esta sesión, un par de minutos y aquí estamos de nuevo. ¿Sale? Entonces, aquí los espero de nuevo. Gracias. Exacto, nos dice Rosa María antes de connotativo. Eres ágil como un gato. Connotativo.
Denotativo, el gato es ágil. Excelente ejemplo, Rosa María, muy sencillo, muy concreto. Rosa María, España. Sale, regresamos en un par de minutos. Gracias.